Bien, mis hermanos, me es de gran gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Me es de gran gozo porque en la serie que hemos estado tratando hemos visto a un pueblo rebelde como yo, un pueblo que no solo desobedece a Dios, sino que también cuando Dios le increpa, ellos responden haciéndose los desentendidos, como, ¿cuándo te hemos robado, Señor? ¿Cuándo hemos ofendido tu nombre, Señor? Y siempre hemos visto en el transcurso de esta serie que el Señor los reprende, que el Señor aplica juicio sobre ellos, lo cual está bien, porque Dios se glorifica también en su juicio. Pero el día de hoy y en el pasaje que acabamos de leer, vemos que Dios aplica gracia sobre ellos y los guarda. Y muestra cómo a pesar de estar en un contexto hostil, Dios mantiene a su remanente santo. Vemos el dulce amor del Señor que sustenta a sus escogidos. El trabajo en la iglesia suele ser agotador. Y el mensaje de hoy va principalmente para quienes trabajamos en la iglesia. Porque resulta ser desmotivador muchas veces que seamos siempre los mismos los que servimos en uno y otro ministerio. Suele ser agotador y nos cansa porque luego de nuestro trabajo secular obramos y trabajamos. Pero, ¿debería esto molestarnos? ¿Debería ser esto causa de que bajemos nuestros brazos y dejemos de trabajar? Por supuesto que no. Tampoco debería esto provocar en nuestros corazones el deseo de dejar trabajar. Porque, como ya sé que muchas veces han oído y muchas veces se les ha dicho, el servir a Dios es un privilegio y es un honor. El servir a Dios es un privilegio y un honor. El pago de nuestro servicio, es más, ya fue cancelado. Y es que podamos tener la esperanza de la vida eterna. Es que el amor de Dios fue tan grande que no escatimó ni a su propio Hijo y lo dio en amor de quienes éramos rebeldes contra Él y quienes fuimos también salvados desde antes de la fundación del mundo. El trabajo secular lo hacemos por un pago, lo hacemos porque es algo que nos gusta hacer, es tal vez una vocación, y está bien que se nos remunere por esto, pero el trabajo que hacemos en la iglesia es por amor. Nadie nos obliga a trabajar, ni nadie necesita que trabajemos, porque Dios levanta una piedra y llama a hombres y mujeres mucho más capacitados y mucho mejores que nosotros. Y este honor de poder servirle es un privilegio que no fue dado a todos los hombres, sino solo a sus hijos. Y bajo esta perspectiva les invito a desarrollar 3 puntos sobre los cuales basaré mi sermón del día de hoy. Y el primero es, ¿debe Dios pagarnos por trabajar para Él? Y me voy a basar en los versículos del 13 al 15. Dice así: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Pero ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan ilesos. La respuesta rápida frente a la pregunta de si Dios nos debe pagar para trabajar en su obra, claramente no. Y es también la respuesta
correcta. Pero si sabemos que Dios no nos debe nada, que Dios no nos debe remunerar para servirle, ¿por qué muchas veces esperamos algo por su servicio? ¿Por qué muchas veces esperamos reconocimiento? ¿Por qué muchas veces esperamos que gente se nos sume al trabajo? Y uno de los grandes problemas que tenía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en la época del profeta Malaquías, era que se habían convertido en un pueblo sin esperanza. Un pueblo que vio pasar generación tras generación y la promesa de Dios no era cumplida. Fue una generación que vio morir a sus padres, que vio morir a sus abuelos y que probablemente ellos ya eran ancianos y el Mesías no venía. El problema de esta generación que vivía en la época de Malaquías y generalizando a todo el Antiguo Testamento y, ¿por qué no?, también alcanzando a nuestra generación, es que vivimos con un corazón desestabilizado, un corazón que cree adorar a Dios, pero desea adorar al pecado. Un corazón que cree que está haciendo el bien, pero en verdad está haciendo lo que él desea, un corazón rebelde. ¿Para qué rendir sacrificios si los pueblos vecinos no lo hacen e igual prosperan? ¿Por qué voy a dar lo mejor de mi ganado si puedo dar la ovejita coja? Que ya es más que lo que hacen los pueblos que no conocen a Dios. Y es más quizás que lo que hacen los miembros del mismo pueblo que ni siquiera ofrecen sacrificios. ¿Por qué ellos pensaban así? ¿Por qué nosotros llegamos a pensar así? Porque su vara de medida ha dejado de ser el Dios santo, omnipotente y todopoderoso y ha comenzado a ser el hermano que tiene al lado. El hermano que es tan pecador como yo. El hermano al cual le sé algunas yayitas, entonces yo me doy licencias para actuar de cierta forma porque el que tengo al lado, según mi perspectiva, es peor. O porque yo, siendo malo, puedo servir o se me da un cargo, entonces mi Dios no es tan severo. Mi Dios coquetea ciertamente con el pecado. Porque ¿cómo puede ser que un Dios santo me permita actuar? Entonces, desviamos nuestra mirada de Dios. Y esa es la raíz de todo pecado de soberbia que pueda haber en nuestras vidas. Y estoy seguro que más de una vez hemos pensado de forma similar. Al menos yo más de alguna vez he puesto mi mirada en mi hermano y no en mí. Y muchas veces también he oído de hermanos que creen que pueden darse ciertas licencias porque otros lo hacen. Sin embargo, este pasaje vemos cómo el poco temor que tenían a Dios ha causado estragos en ellos. Han causado que cuando son enfrentados, cuando son increpados por Dios, ellos responden con desfachatez, pensando que Dios está pasando por alto sus pecados. Vemos que en el versículo 14, si no me equivoco, dice: habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que no guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? ¿Qué provecho hay en que yo sirva a Dios? ¿Qué provecho tengo Dios? O sea, ¿qué provecho tengo yo en servir a Dios? ¿Qué provecho tengo si no recibo una remuneración, si no recibo un reconocimiento? ¿Qué provecho puede haber? ¿Qué provecho puede haber esto? Y esa semillita fue creando vida en el corazón del pueblo de Israel. Y se hizo tan cotidiano
que ya no había remordimiento por pensar así, y comenzaron a hablar así, y comenzaron a actuar así. Entonces, ¿qué ganamos con cumplir órdenes y vestirnos de luto delante del Señor de los ejércitos? Ellos y nosotros podemos llegar a pensar que el hablar es menos pecaminoso que el actuar. Quizás yo digo cosas, pero no las hago. Quizás yo murmuro contra un hermano, pero no le hago nada. Y pienso que por eso soy más santo que el que sí lo hace. Sin embargo, esto es un problema, porque son raíces que comienzan a hacer que no pongamos freno a nuestra lengua. Y Dios hace énfasis más en lo que hablamos que en lo que hacemos. Es más, en Mateo 36 dice que tendremos que dar cuenta por toda palabra ociosa. Y Lucas 6:45 dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y con esto yo no los quiero condenar, porque yo sería el primero en ser condenado, pero sí es mi obligación decirles que tengan cuidado con lo que hablan, que tengan cuidado que esas ideas no se arraiguen en su corazón. Dios no necesita ni de tus capacidades ni de mis capacidades. Dios es el que capacita. Para trabajar en la obra de Dios no necesitas capacidades, necesitas voluntad y humildad. Y estas dos cosas son frutos del Espíritu Santo. Estas dos cosas no provienen de ti. Estas dos cosas provienen de un trabajo íntimo de Dios en tu vida. Y si sirves a Dios criticando al otro y buscando un reconocimiento, aunque estés haciendo muy bien el trabajo, te pido que dejes de trabajar para Dios. Porque lo que estás haciendo es condenarte a ti mismo. Lo que estás haciendo es menospreciar la obra de Dios en tu vida. La vara de tu servicio no puede ser tú mismo ni puede ser el hermano que tienes al lado. La vara de tu servicio es Dios, que sacrificó a su propio Hijo. Que toda su ira que tenía contra ti y contra mí, la derramó contra su Hijo. Y lo envió a servir y a morir en la cruz por ti y por mí. Entonces, ¿Dios nos debe pagar? No. ¿Dios ya nos pagó? Sí. Nos dio la salvación. Y el punto 2 es, ¿qué pasa si Dios bendice a otros más que a mí? Porque este era un problema que estaba teniendo también el pueblo de Israel. Que estaban viendo que los que no adoraban a Dios, que los que no alababan a Dios, eran más prosperados que ellos. Veían que los pueblos de al lado crecían en número, que levantaban fortalezas, que conquistaban, y que ellos que servían a Dios, o al menos ellos creían que estaban sirviendo a Dios, eran hundidos más y más en la miseria. Eran tomados, eran asesinados. Entonces, en el versículo 15 podemos leer: por eso llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. En el verso 13, Dios dice al pueblo que ellos han sido duros con Él, que ellos lo han insultado. Y el pueblo de Dios olvidó las victorias que Dios le dio en el desierto, olvidó cómo Él los cuidó, olvidó cómo Él los guió, y comenzaron, al igual que David, a codiciar la mujer del prójimo. Comenzaron a ver que el césped en la casa del vecino era más verde. Comenzaron a ver que tal vez no era tan malo agregar a otros dioses a su liturgia, a su culto público, ya que
Otros pueblos lo hacían y ellos eran bendecidos. Ellos olvidaron que no eran un pueblo y Dios los juntó para hacerlos su pueblo especial. Ellos olvidaron que ellos eran esclavos y Dios los hizo libres. Ellos olvidaron que cuando estaban sedientos, Dios les dio de beber de la roca. Ellos olvidaron que cuando estaban hambrientos, Dios les dio de comer maná. Que sus sandalias no se gastaban, que su ropa los acompañaba a través de los años. Ellos desviaron su vista de Dios y comenzaron a ver a los hombres. Y aquí hay dos puntos que me gustaría tocar, porque hay dos conductas que son recurrentes en nuestras vidas. Y la primera es la insaciabilidad. El problema de nuestra generación es que no nos bastamos en la gracia del Señor. Es que siempre codiciamos más. Es que siempre deseamos más de lo que Dios nos está dando. Siempre habrá gente que va a tener más que nosotros, pero también hay muchos que tienen menos que nosotros. Y con que hoy tengamos vida y no hayamos sido consumidos por la ira de Dios a causa de nuestro pecado, ya es suficiente para alabar al Dios santo y creador de todo el universo. Si tu vecino cristiano es prosperado, gózate con él. Porque el favor de Dios está con él. Porque el favor de Dios está con su pueblo. Gózate con tu hermano que es bendecido, porque Dios está cumpliendo sus promesas en él. Todo lo que necesitamos es a Dios y ya lo tenemos. Lo que Dios nos dé fuera de la vida eterna solo es gracia. Y bastante ya nos ha dado con darnos un techo, con darnos vestimenta, con darnos libertad de culto. Dios es abundante en misericordia. Pero el problema es que comenzamos a ver nuestros problemas, nuestras dificultades desde nuestra perspectiva. Y desde nuestra perspectiva cualquier cosa nos puede nublar. Cualquier cosa la hacemos un gigante. Pero si comenzamos a verlo desde la perspectiva de Dios, comenzamos a verlo hacia abajo, podemos depositar nuestra confianza en el Dios eterno, que es dueño de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Una intimidad. Yo, antes de conocer las doctrinas de la gracia, veía mi deficiencia al hablar como un gran gigante. Nunca pensé que iba a conseguir un trabajo. Nunca pensé que iba a conseguir cosas, porque veía a este gigante que me pedía hablar día a día. Sin embargo, cuando comencé a entender las doctrinas de la gracia, comencé a entender que Dios sustenta todas las cosas. Que lo que yo veo grande, Él lo ve pequeño. Que cuando yo me ahogo en un vaso de agua, Él me mira y me dice, chiquitito. No hay cosa que Dios no pueda superar. No hay problema del que Dios no te pueda sacar. Y aun cuando no te saque, tú debes alabarlo, no por lo que Él hace, sino por quien Él es. Y Él es el Dios de los ejércitos. Y la segunda conducta es que muchas veces pensamos que Dios puede ser burlado. Números 14, 18 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Este pueblo no podía estar más equivocado al decir que Dios prospera al que hace el mal, y que no
y que los que lo ponen a prueba escapan inmunes. Si tú piensas que puedes burlar a Dios y escapar inmune, estás muy equivocado. El pecado tiene condenación. Y tú, que eres cristiano, no vas a ser condenado solamente por la obra de Cristo en la cruz. Pero el pecado, aunque no seas condenado, sí trae consecuencias a tu vida. Dios no puede ser burlado. Dios de alguna forma u otra va a buscar cómo trabajar en tu vida. Porque la meta no es que tú cumplas objetivos. La meta no es que tú tengas grandes logros. La meta es que tú seas moldeado a la imagen de Cristo. Si tú no estás siendo moldeado a la imagen de Cristo, replantea tu fe. Porque de ninguna manera Dios da por inocente al culpable. Dios va a trabajar contigo. Dios te va a hacer sufrir, pero por algo mayor. Así como el cielo y tierra nueva son verdad, también hay un infierno eterno que también es verdad. Tú no puedes burlar a Dios. Aunque no veas las consecuencias de forma inmediata, Dios sí está obrando. Y está obrando en gracia como en justicia. Y en ambas su nombre es glorificado. Y con esto damos paso al tercer y último punto, que está en los versículos 16 al 18, que dice: Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que le temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepararé mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre lo justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vivir en medio de quejas, vivir en medio de un pueblo incrédulo, en un pueblo flojo, no es fácil. Y hay muchos motivos por los cuales desmotivarse, hay muchos motivos por los cuales bajar los brazos. Hay muchos motivos también para dar un paso al costado debido al cansancio. Sin embargo, el versículo 16, es un bálsamo a nuestras vidas. El versículo 16, en medio de este contexto, nos dice que Dios guarda a un remanente santo. Que aunque todo el pueblo haya dado la espalda a Dios, en medio de ellos habían unos que le servían y que lo obedecían. Y este remanente no solo sirve a Dios, sino que también Dios los capacita para reunirse y fortalecerse entre sí. ¿Por qué? Porque ellos aman y temen a Dios. Es muy importante que nosotros sirvamos a Dios con pasión, pero parte de nuestro servicio es fortalecer a quienes están cansados, porque somos un cuerpo. Jesús, antes de su muerte, oró para que seamos uno, así como Él con su Padre son uno. Si uno cae, todos nos debemos doler. Y si uno es levantado, todos nos tenemos que gozar. Porque fue tan importante para Dios esto, que antes de sufrir la pasión, Él oró a su Padre para que podamos ser uno. El versículo 17, es una hermosa promesa, la cual nos indica que le pertenecemos a Dios.
Y este versículo tiene una pequeña perlita que básicamente de esto no me servía la versión NBI, que dice: el día que yo preparé mi tesoro especial. Dios, en el comienzo del Antiguo Testamento, en Éxodo y principalmente en Deuteronomio, se refiere a Israel de esta forma, como su tesoro especial. Y Dios, a través del profeta Malaquías, les quiere recordar con esta frase que todo su trabajo, que el trabajo de sus padres que ya partieron, no fue en vano. Que el trabajo de sus siervos, que Él ha visto morir, no ha sido en vano, y que Él lo recibe con amor desde su trono. Y hoy corremos con ventaja, porque este pueblo buscaba la reconciliación con Dios. Nosotros ya fuimos reconciliados con el Padre. ¿Y qué beneficio inmediato tiene esto para nosotros en el mundo de hoy? Versículo 18. Dice: entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A través del sacrificio de Cristo, a través de su resurrección, a través de que el Espíritu Santo viniera a morar en nuestras vidas, la venda que no nos dejaba verlo fue quitada, para que podamos correr a los brazos del Padre. Pero también la venda fue quitada para que podamos distinguirnos entre los que pertenecen al ganado y los que no. Pero no solo eso, también el Señor está trabajando en nuestras vidas para capacitarnos, para poder vivir en medio de la cizaña. No es nuestra labor separar el trigo de la cizaña, sino vivir en medio para que cuando venga el tiempo de la siega, Él sea quien la separe. ¿Y qué ganamos con saber quiénes son parte del ganado? ¿Ser superiores? ¿Verlos con inferioridad? No, sino que lo que dice el versículo 16, fortalecernos unos a otros. Poder levantar al hermano caído, que sabe que el trabajo es duro. En el trabajo de la iglesia siempre van a faltar manos y siempre van a sobrar gente que vaya en contra de esto. Pero no por esto debemos dejar de trabajar, sino que debemos apoyarnos unos a otros para hacer un buen trabajo, porque es para Dios. Y si tú estás caído y no confiesas que estás caído y te mantienes ahí batallando solo, tú estás haciendo pecar a tu hermano. Porque el trabajo que él está haciendo se ve afectado por ti. No porque te necesite, sino porque somos un cuerpo. Y si una parte del cuerpo se afecta, todo el cuerpo es afectado. Comparte la carga. El Señor manda a enyugar un buey viejo con un buey joven para que hagan un buen trabajo. El Señor dice que ligera y fácil es su carga, porque es cómoda. En el tiempo antiguo, los yugos eran hechos a medida. Y cuando el yugo era bien hecho, el buey andaba cómodo. En cambio, cuando era mal hecho, le molestaba al caminar, le molestaba al trabajar, le molestaba al realizar su trabajo. Pero la carga que nos entrega el Señor de trabajar en su obra, de predicar el Evangelio, es fácil y cómoda, porque Él es quien nos capacita. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice
que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarte. No miremos al de al lado, porque esto nos va a traer confusión, sino que miremos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y ya para ir concluyendo, Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos nuestra vida a Él. Por lo cual, todo lo que recibimos de su mano es gracia y debemos vivir agradecidos de Él por esto. No miremos las bendiciones de otro con codicia, ni como escala para servir bien, más o menos, o mal a Dios, sino que gocémonos en cómo Dios bendice a su pueblo. Y por último, somos un solo pueblo, somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Debemos levantar al que cae, riamos con el que ríe, pero también lloremos con el que llora. Yo soy muy insensible. Me cuesta hasta llorar con mi esposa. Me cuesta llorar con mis amigos. Pero sí Dios está trabajando en mí para yo poder estar ahí cuando un amigo, cuando un hermano lo necesite. Y también trabajando en mí para yo poder gozarme cuando Dios no me bendice a mí, sino que bendice a mi hermano que tengo al lado. Los que estamos acá somos un conjunto de personas incapacitadas para servir a Dios, pero capacitados por Cristo para poder servirle. Y si tú estás mal y te aíslas, estás dañando el cuerpo de Cristo. Somos uno, así como Jesús con su Padre es uno. Y lo importante es que a Él le pertenecemos. Y que viviremos eternamente en el regazo del Padre. Si tu vida está sustentada en el Creador del universo, tienes la esperanza de que un día no tendrás ni más cansancio, ni más tristeza, ni más dolor. Y que toda lágrima que brota de tus ojos será enjugada. Y no hay esperanza ni pago mayor que este. Si tú deseas esto, predica a Cristo. Si tú deseas un día ya no estar más cansado, si tú deseas un día no llorar más, predica a Cristo. Si tú un día deseas ver al Padre y poder abrazarlo y correr a Él, predica a Cristo. No necesitamos grandes cosas para poder predicar a Cristo. No necesitamos un gran conocimiento. El amor de Cristo es suficiente para que el mayor y más malo de los hombres caiga a sus pies, se arrepienta y se rinda ante su gloria.